de César Adriano Ordaz Santiago con la tesis titulada Toolkit para el desarrollo de soportes de interacción multiusuario basados en Leapmotion. ¿Se puede comenzar? Bueno, buenos días, gracias por asistir. Voy a comenzar con el contenido, que es la introducción. Vamos a ver un poco del contexto de investigación en el cual está escrita la tesis, el planteamiento del problema, la hipótesis y los objetivos que tiene este trabajo. Entonces, primero que nada, ¿qué es el dispositivo Leapmotion? Bueno, pues es un dispositivo capaz de detectar el movimiento natural de nuestras manos. Es muy pequeño verdaderamente, ¿no? Este dispositivo. ¿Y qué hace? Bueno, pues permite controlar la computadora a base de gestos o señas en el aire mediante una o ambas manos del usuario. Vamos a usar una o ambas para controlar la computadora. En el contexto de investigación pues, encontramos que la clasificación ASM de 1998 de Information System de HCI en la parte de dispositivos de entrada y en la de trabajo colaborativo asistido por computadora. Entonces, el planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que Leapmotion ha sido utilizado en la mayoría de las investigaciones por un solo usuario, el cual puede interactuar solamente con un dispositivo Leapmotion para una aplicación monousuario. ¿A qué se refiere esto? La mayoría de los usuarios, o de la mayoría de los programadores, hacen aplicaciones para que un usuario interactúe con un dispositivo en su aplicación. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque un dispositivo solamente puede estar conectado a una computadora. Una computadora no puede tener dos dispositivos. ¿Cuál es la hipótesis? Bueno, es posible obtener métodos de solución a problemas recurrentes al momento de compartir el espacio de trabajo entre una aplicación multiusuario y los dispositivos Leapmotion. Entonces necesitamos construir una solución general, en este caso es un toolkit, es un conjunto de funciones que permita a los desarrolladores realizar una buena interacción entre las aplicaciones, los dispositivos y los usuarios. ¿Cuál fue el objetivo general de este trabajo? Pues realizar un conjunto de herramientas, como les mencionaba, el toolkit, las funciones, para los desarrolladores de aplicaciones multiusuario. ¿Con qué finalidad? Que le facilite la implementación de soportes de interacción humano-computadora mediante el uso de varios dispositivos Leapmotion. ¿Esto qué es? Ofrecerle herramientas al programador, en este caso funciones, que le hagan más fácil la escritura del código para aplicaciones multiusuario. Que una aplicación, digamos la mínima, 2 computadoras con la misma aplicación, cada computadora conectada a un dispositivo y que los usuarios puedan interactuar con la aplicación mediante el dispositivo y que se dé la correcta interacción. Bueno, los objetivos particulares son 4 y van en orden. Entonces, el primero de ellos es comprender el funcionamiento del dispositivo Leapmotion a profundidad. ¿Con qué fin? Para determinar las funciones que se deben de ofrecer. El segundo, implementar un mecanismo de menor procesamiento que un gesto. ¿Por qué? Un gesto conlleva demasiados movimientos, que más adelante los voy a explicar, pero es demasiado. Digamos esto es un gesto, entonces necesitamos implementar un mecanismo de menor procesamiento. Y posteriormente, desarrollar en las funciones que se van a ofrecer, funciones que permitan extraer este mecanismo que se implementó, para posteriormente entregarle el código al programador y que fácilmente él pueda copiar, pegar en su código. Y por último, poner a prueba la interacción de los dispositivos Leapmotion mediante aplicaciones multiusuario y monousuario. El objetivo principal es aplicaciones multiusuario, pero también funciona para aplicaciones monousuario, lo cual hace el toolkit más flexible y funcional. Entonces ahora vamos a entrar a la parte de trabajos relacionados, que se divide en 2 partes, las cuales son sistemas, que es hasta donde empiezan las palabras toolkit, y los siguientes 2 son toolkits y posteriormente una tabla comparativa con todas las descripciones de estos sistemas. Entonces el primero de ellos es el sistema 3D Helping Hands, el cual permite utilizar
gestos realizadas con las manos de los usuarios, con el único objetivo de ayudar a una persona físicamente distante. Por ejemplo, una persona en Brasil está trabajando con maquinaria o necesita hacer algo, y una persona aquí en México puede asistirle mediante el Kinect, porque utiliza cámaras de profundidad, de la cual es el Kinect, para permitirle mover ciertos brazos robóticos, o simplemente para que él vea un video de cómo se está haciendo. No necesariamente mueve brazos robóticos. Entonces, por ejemplo, de este lado, del lado derecho, tenemos a la persona la cual está queriendo como que si estuviera viendo estos cubos con son unos lentes que permiten ver lo que la persona del lado izquierdo está haciendo, y en ambos lados está el Kinect, está conectado, y las cámaras y los Kinects para que pueda ver lo que la persona de la izquierda está realizando, que es armar unos cubos, por ejemplo. A ver, permíteme. Sí. No entiendo quién le quiere enseñar a quién. Sí, la persona de la derecha está armando los cubos en la pantalla, y la de la izquierda lo trata de imitar. Por eso tiene los cubos ella y está viendo la pantalla para ver cómo la persona lo está resolviendo o armando. ¿Y aquel tiene realidad virtual o algo así? Sí, estos lentes le permiten, como si viera los cubos él, sí, para que no los tenga físicamente. ¿Sí? Y entonces eso es lo que les decía, que él, por ejemplo, podría estar operando a una persona de aquel lado, y él podría ser un estudiante aprendiendo cómo se está operando. O sea, lo que ve de la derecha es lo que está mostrado en la pantalla Sí. de la izquierda. Sí, sí. El siguiente sistema es Sleep Trainer. Este sistema en específico está codificado en JavaScript y permite al usuario realizar sus gestos y guardarlos, y posteriormente aprender de ellos. Digamos, el gesto que se usa mucho en los juegos, que es disparar, el sistema lo aprende, y cada vez que el usuario haga este gesto, el sistema va a saber que realiza cierta acción, por ejemplo, disparar. En el caso que usa JavaScript, podría ser, no sé, abrir un menú o abrir una página web, ya depende del programador, y le genera el código en el mismo lenguaje JavaScript para que él lo pueda utilizar, copiar, pegar en cualquier parte del código y hacer pues lo que él necesite. Esta es una interfaz de la aplicación, fue realizada en el 2013, donde él puede crear sus gestos o tener unas opciones que le permiten hacer unos filtros que al final de cuentas no se usan mucho. O sea, el mismo autor dice que no son muy necesarios, pero los agrega, ¿no? Entonces el siguiente sistema es el Virtual Keyboard, el cual muestra teclados inteligentes con la función de predicción de palabras. Al momento de que el usuario se encuentra escribiendo, el sistema puede ofrecerle una palabra que posiblemente el usuario quiso escribir. Por ejemplo, si él le escribió H-O, le puede decir hola o alguna otra palabra que él usa, además de aprender y almacenar palabras que el usuario utiliza mucho. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Entonces, cuando él escribe hola, le puede decir, ¿quisiste decir hola, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué hace? Tiene el siguiente párrafo se lo voy a explicar con la imagen. Tiene un proyector arriba, el cual simplemente sirve para desplegar los teclados, porque recordemos que para un usuario es importante ver el teclado en el cual quiere escribir. Y el Kinect nada más ve en dónde están posicionadas las manos del usuario y qué teclas está pulsando. Por eso las teclas no se aprecian muy bien aquí, pero son muy grandes, porque el Kinect tiene ese problema de que no detecta muy bien los dedos. Entonces ellos van escribiendo. De eso se trata este sistema. Y el último sistema es SPR Blender, el cual permite a los usuarios crear y manipular personajes 3D mediante motores de física. Posteriormente, cuando el usuario ya crea su personaje, le permite la aplicación interactuar con estos personajes mediante la comunicación de múltiples dispositivos Leapmotion, conectados cada uno a una computadora, evidentemente. Este es un ejemplo de un usuario con una computadora y un dispositivo Leapmotion, el cual él creó... Ay, perdón, se desconectó, se movió el cable. El usuario, por ejemplo, puede tomar una manzanita y dársela al osito.
Y otro usuario que esté conectado puede tomar la otra manzanita y dársela también al osito o acariciarlo o golpearlo, dependiendo del motor de física que se haya utilizado. Entonces ahora vienen los toolkits, que el primero de ellos es Proximity Toolkit, el cual simplifica la exploración de técnicas de interacción mediante el uso de información proxémica. ¿Qué es la información proxémica? Pues la información proxémica es toda la información que tenemos de nuestro alrededor. Por ejemplo, yo sé que allá hay sillas, aquí hay una computadora, aquí hay una mesa, y se puede dar no solo con objetos no digitales, sino también con dispositivos portátiles, grandes superficies interactivas. Por ejemplo, que aquí una pantalla, perdón, y aparte de eso, de entregar el toolkit con estas funciones, también ofrecen un sistema que le permite a los desarrolladores acceder a la información que se obtiene con el toolkit. Este es un ejemplo, es lo que les hablaba. De la parte A, vemos a un usuario con un dispositivo portátil y una pantalla enfrente. Entonces, las funciones lo que permiten es detectar que hay un usuario ahí, que él está sosteniendo algo o tiene algún dispositivo y que frente a él se encuentra una pantalla. Entonces, esto como tal es un ejemplo que ellos ofrecen para visualizar esta información, la información que se obtiene del medio ambiente. Y por último, el último de los toolkits es Kinect Arms, el cual permite la captura de los brazos de los usuarios sobre una superficie mediante Kinect. Entonces, este toolkit resuelve el problema de uso de gestos para controlar el espacio de trabajo, utilizando técnicas como la visualización de los brazos sobre el fondo de una aplicación. Digamos que nosotros tenemos aquí proyectados los teclados de Virtual Keyboard y dos usuarios quieren tocar el mismo teclado. Entonces en la pantalla, si se estuviera grabando, por ejemplo, uno de los usuarios, ¿cómo saber quién es qué usuario? Entonces este toolkit permite identificar, ponerles un tatuaje o ponerles un borde de un color para que sepa, el borde azul es del usuario César y el borde rojo es del usuario Andrés. Entonces eso es lo que hace Kinect Arms. Por ejemplo, también en pantallas, en superficies interactivas, en donde el usuario está tocando, no se aprecia muy bien, pero aquí está formando un círculo. Entonces él tocó y dijo, esta área aquí es donde estás mal, por ejemplo, ¿no? O aquí es donde yo voy a trabajar, por favor no lo toques. Y bueno, casi se alcanza a ver un borde que tiene como color violeta. Pues él es un usuario identificado con ese color. Entonces ahora viene la tabla que resume todos los trabajos y tiene el nombre del sistema, el contexto de investigación, el soporte a los programadores. ¿Qué es? Es si el sistema le otorga al programador código. Como les recuerdo, el objetivo de este trabajo es entregarle el código de las señas interpretadas al programador. Entonces, ¿cuáles de estos sistemas proveen código? ¿Qué lenguaje de programación utiliza y qué dispositivo? Estas dos últimas columnas están muy relacionadas. ¿Por qué? Porque Kinect nada más puede estar programado con .NET. Entonces está limitado. En cambio, Leapmotion puede programarse con una infinidad de lenguajes que soporta el API y cada día crece. Entonces esa es una de las ventajas que tiene Leapmotion. En el caso del primer sistema, 3D Helping Hands, está bajo el contexto de investigación que está escrita esta tesis, que es HCI y trabajo colaborativo, pero no da soporte al programador, simplemente entregan el sistema y ahí está. Programado en C#, que utiliza Kinect como cámaras de profundidad. Leap Trainer, que está bajo el contexto de investigación de interacción humano-computadora, y Machine Learning, que es porque aprende los gestos. En realidad está más como un 80% de aprendizaje de gestos que interpretación. Y sí entrega el código en JavaScript del gesto creado, perdón. Está programado en JavaScript y utiliza Leapmotion. Virtual Keyboard, por su parte, pues está escrito a partir de todos estos sistemas están escritos en el contexto de investigación de esta tesis, pero no da soporte, y de la misma forma que como usa Kinect está en C#, que es lo normal. Y SPR Blender utiliza Leapmotion para sus interacciones. Muchos dispositivos Leapmotion está programado en Python porque utiliza muchos motores de física. Entonces Python es excelente haciendo eso, y efectivamente facilita los módulos, que en este caso son más motores de física que están escritos en el mismo código de Python.
Perdón, ¿qué quieres decir con motores de física? Sí, por ejemplo, que como son personajes que se pueden mover, entonces a veces están parados sobre agua, por ejemplo, y estos motores de física son en realidad es código que le permite, por ejemplo, suavizar las imágenes o que si hay un golpe, que se sepa pues matemáticamente qué va a ocurrir después del golpe, por ejemplo, romper el muro. ¿Motores? ¿No es modelos? En realidad, bueno, en los... ¿Cómo se llaman estos? ¿Videojuegos? Ajá, cuando yo los conozco como motores de física, porque Okay. he programado videojuegos y los utilizo exactamente para eso. Okay. Si un objeto lleva una fuerza y la pared tiene alguna resistencia, entonces cuando chocan, estas funciones me permiten saber si se va a romper o simplemente va a rebotar. Modelos. Bueno, modelos, perdón. Entonces estos están escritos en Python y los utiliza SPR Blender, que cada vez va actualizando su página. Y luego viene Proximity Toolkit, que pues, ofrece un toolkit. Estos dos ofrecen un toolkit que aparte de eso Proximity ofrece una aplicación, pero está escrito en C# y las aplicaciones que utiliza están en .NET, en otro lenguaje que creo es Visual Basic, y utiliza Kinect como cámaras de profundidad. Por otro lado, pues Kinect Arms, que ofrece también el toolkit, de la misma forma está escrito en Kinect y simplemente utiliza C# para hacer su toolkit, perdón. Entonces, ahora viene la parte fuerte, este es el análisis y diseño del toolkit, el cual voy a explicar las tres APIs del toolkit, que se pueden apreciar, bueno, voy a dar una breve introducción antes. El toolkit desarrollado ofrece funciones que aseguran el control de cada dispositivo Leapmotion. Esto lo ofrece el API de control de usuarios, que más adelante se ve en una figura, pero aquí están listadas. Provee herramientas para la interpretación de señas, está dadas por el API de interpretación de señas, y el procesamiento de datos de dichas señas que permiten a los usuarios controlar el espacio de trabajo, que su parte sería el API de procesamiento de datos y vectores. Y se pueden apreciar en esta figura, no sé si alcancen a ver. Este es el toolkit y está dividido en tres APIs, que es el API de control de usuario, que tiene 6 funciones, el procesamiento de datos y vectores, que tiene 3, y la interpretación de señas, que es la más pesada, la más fuerte en caso de programación del toolkit, que utiliza, algunas de ellas utilizan las funciones de procesamiento de datos y vectores para realizar su trabajo. Enseguida les voy a explicar qué hace cada una de ellas. El API de control de usuario está dado por 6 funciones, como les comentaba, que permiten asignar, añadir usuarios a una lista previamente creada para controlar a todos estos usuarios y asignarles un identificador para que sepamos quién es, obtener que en cualquier momento se pueda obtener, buscar un usuario a través de su dirección IP, que es la dirección IP del dispositivo, que es la que pide, borrarlos en cualquier momento, obtener la lista, o sea, saber quiénes están conectados, cuáles son sus identificadores, cuál es su dirección IP, contarlos, cuántos hay, si hay 10, si hay 5, o en su efecto conocer si la lista está vacía, para saber si no hay ningún usuario conectado. Ahora viene la parte del API de procesamiento de datos y vectores. Esta es la interfaz de la función, que la función se llama contar dedos extendidos y recibe una lista de manos. Así se declara una lista de manos en el dispositivo Leapmotion. Entonces, ¿qué hace esta función? Recorre cada uno de los dedos de una o ambas manos del usuario e incrementa un contador cada que encuentra un dedo extendido. Este es un ejemplo. Aquí se le pasan 2 manos a la función. Entonces viene en la posición número 0 viene la mano izquierda, en la posición número 1 viene la mano derecha. Y le pregunta, ¿este dedo está extendido? Sí, incrementa el contador y así se va con todos, con cada uno y devuelve 10. En este caso los 10 dedos están levantados. Si yo pusiera así, la función me devolvería 9 y así cada vez que vaya bajando. O una mano, por ejemplo 5, 4, 3, 2, 1. Y eso es muy difícil de codificar en Leapmotion, aunque se escuche muy fácil, es muy difícil de hacerlo en Leapmotion. Más adelante les voy a decir por qué. El API de procesamiento de datos y vectores también tiene la función de calcular colisión, que es uno de los métodos que más utilizamos los programadores de videojuegos de 2 dimensiones. ¿Qué hace? Calcula si en un mapa cartesiano de 2D, como les comento, de 2 dimensiones, si un punto se encuentra en un área delimitada por un rectángulo.
Si es cierto, regresa verdadero, y si es falso, pues, digo, si no está, regresa falso. ¿Cómo lo hace? En programación, un rectángulo se construye a partir de dos puntos. Estos son A y B, forman el primer punto. C y D forman el segundo punto. Mientras que el vector, que es la parte de leap motion, de él se extraen dos coordenadas X y Y, que forman el punto 3. Entonces, si X es mayor que A, pero es menor que C, y a su vez Y es menor que B, pero mayor que D, se encuentra delimitado por esta área y se supone, se dice que hay una colisión. Este punto está dentro de esta área, si cumple esas características. Entonces regresa true y le dice sí hay una colisión. Por ejemplo, digamos que este es mi dedo y este es un objeto, una figura, y yo voy así, y ya detectaría así, y hoy estás tocando esta figura, entonces Andrés está tocando esta figura, nadie más la toque, por ejemplo. Eso haría como programador. Entonces ahora viene la función quadrant fingers, que lo que hace la interfaz es recibir una lista de dedos y un apuntador a un arreglo. Entonces, ¿qué hace? Calcula el cuadrante en un mapa cartesiano nuevamente hacia el cual apunta cada uno de los dedos del usuario contenidos en la lista, la que recibe. Para este caso no importa si los dedos están extendidos o no, porque a partir de la seña solo importan los dedos extendidos. Para este caso no, porque los dedos que están abajo también apuntan a un cuadrante. Y almacena en el arreglo la información obtenida. ¿Qué información? Leap motion nombra los dedos como 0, 1, 2, 3 y 4. En este caso tenemos dos dedos. Tenemos dos dedos, que es el 1 y el 2. Están apuntando hacia el cuadrante 1. Entonces en el arreglo se va a guardar dedo 1, o sea 1, 1, 2, 1. De esa forma se va guardando el número del dedo asignado por leap motion y el cuadrante hacia el cual apunta. Es lo que guarda en ese arreglo. Entonces, en el API de interpretación de señas ya explicamos primeramente qué es una seña. Son expresiones que no necesitan movimientos ni grandes cantidades de tiempo, así como de esfuerzo de procesamiento para ser capturadas e interpretadas. Lo que les comentaba, un gesto puede ser esto y puede durar 1 hora. Por ejemplo, yo quiero que así esté toda 1 hora y ese va a ser mi gesto. Pero una seña simplemente puede ser tijeras, papel, piedra, ok, o lo que uno quiera, pero que son estáticas. Entonces, ¿de qué se compone un gesto al decir que son estáticas las señas? El gesto tiene una duración, 1 hora, 1 segundo, un sentido, izquierda, arriba, abajo, derecha, una dirección, apunta hacia el 1,1,1, y una composición de otros gestos o señas. Digamos que yo me toco la oreja, me toco la nariz y la rodilla y quiero decir hola. Eso es un gesto y está compuesto de 3, 1, 2, 3. O una seña, 1, 2, 3. Entonces, mientras que una seña pues carece de duración y composición de otras señas. O sea, es estática y nada más tiene un sentido y una dirección. Entonces, a partir de esta información entramos al API de interpretación de señas. Que la primera de ellas es generar una seña sin dirección. Esta función se le da al programador para que él pueda interpretar sus señas que no necesiten una dirección. ¿Qué es esto? Que yo haga tijeras en esta posición, en esta posición, en esta posición, en esta posición, en cualquiera, y siempre que yo tenga estos dos dedos extendidos va a ser tijeras, siempre, no importa hacia dónde. Entonces, ¿qué información necesita? Es el número total de manos del usuario en la lista, puede ser 1 o 2, la identificación de si es la mano izquierda o es la mano derecha, la lista de dedos extendidos. Como les comentaba, en una seña solo nos importa qué dedos están levantados o extendidos, y con los números que Leap Motion le asigna. Posteriormente se guarda la función construida en código C, nombrada de la siguiente forma: seña, guión bajo, y el nombre que nosotros le hayamos pasado a la función. También recibe un número aparte de la lista de manos, que es lo que voy a explicar ahora. ¿Qué hace ese número? Ese número. Si es 0, entonces le estamos diciendo a la función que queremos que nos entregue el código de una seña, que agregue el filtro de si es la mano izquierda o la mano derecha. ¿Qué es esto? Que yo haga tijeras con mano izquierda la interpretación y le digo, solo quiero que se me interprete esa mano con mano izquierda. Entonces, cuando el usuario intente hacer una tijera con mano derecha, no se la va a validar, porque yo le dije que fuera con mano izquierda. Entonces, cuando la haga con izquierda, se valida. Y 1
para que la función de seña pues no incluya la verificación de las manos. Entonces el usuario, yo la hice con izquierda y el usuario la puede validar con derecha, o izquierda, derecha. Para eso sirve el 0 y el 1. En el caso de que sea con dos manos, pues la información, ese número es ignorado, no se utiliza. Ahora viene generar información de seña. ¿Qué hace generar información de seña o qué información se necesita? Pues cuando nosotros estamos trabajando, los programadores de Leapmotion, necesitamos conocer qué estamos haciendo, qué información le estamos pidiéndole a Leapmotion que nos entregue. Entonces, esta función sirve para guardar en un archivo el nombre de la mano con la que se realizó la seña. Por ejemplo, en este caso es la mano derecha. En el archivo se guardaría, es tu mano derecha, el nombre real de los dedos extendidos, que en este caso sería el índice y el medio, y el vector de dirección acá hacia el cual apunta. Por ejemplo, digamos, este apunta en X hacia -3, en Y hacia 4 y en Z, no sé, a 0, por ejemplo, no sé. Y este también apunta hacia un vector que le puede servir en determinado caso al programador. Y por supuesto, pues los números que Leapmotion le asigna. Por ejemplo, este es el 1 y este es el 2. Y así, si tuviéramos dos manos, entonces sería mano izquierda, está la información, mano derecha tienes esta información. Y por último, el número total de las manos, si es que fueron dos manos. Entonces en este caso son dos, cuando es una mano, pues no hay por qué repetir la información. Entonces, ahora viene la función más fuerte de interpretación de señas, porque cabe destacar que entre más información necesitemos para que la seña sea exacta, o por ejemplo que sea mano izquierda la seña, dos dedos extendidos y que apunten a un cuadrante, más procesamiento necesita, pero siempre es menos que un gesto. Entonces, ¿qué hace esta función? De la misma forma que la de generar señas sin dirección, recibe una lista de manos, el número y un nombre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en lo que necesita para construir la función de seña. Necesita lo mismo que la función de generar señas sin dirección. Un número total de manos, si es una o dos, la identificación de la mano, izquierda o derecha, el número de una lista de dedos extendidos de la seña, y esta es la diferencia, el cuadrante al cual apunta cada uno de los dedos. Esta es una información extra que como les explicaba en la primera función, si yo quiero hacer tijeras sin dirección, hago tijeras, en cualquier dirección siempre voy a hacer tijeras. Pero con esta función, esta puede ser tijeras y esta puede ser pausa, porque ya está apuntando hacia otro lado. Tijeras, pausa. O puede ser tijeras, pausa, no sé, alguna otra cosa, por ejemplo apagar sistema. Entonces ya vamos cambiando de dirección de los cuadrantes a los que apunta, perdón. Entonces ahora vamos con la implementación del toolkit, en el cual voy a hablar del lenguaje de programación que se utilizó para las funciones y la implementación de las APIs. El lenguaje de programación que se utilizó es C. Por lo tanto, el paradigma que se utilizó para la tesis es el paradigma de programación estructurada. Esto fue debido a que necesitamos hacer un prototipado rápido para poder comprobar la funcionalidad del toolkit posteriormente con las aplicaciones. Entonces, en este caso de la implementación del API, voy a hablar nada más de la función generar seña con dirección, que es la que más filtros necesita. Entonces, esta función utiliza 5 métodos de Leapmotion, los cuales son fingers, de la clase hand, que simplemente se utiliza para obtener una lista de dedos en una mano, count, de la clase hand y de la clase finger. O sea, cada clase tiene un método llamado count, para contar el número de elementos de una lista, de una lista de manos o de una lista de dedos. Extend, de la clase fingerList, que permite crear una lista de los dedos extendidos de una mano a partir de una lista de dedos. ¿Esto qué es? Yo le paso una lista de 5 dedos y le digo, ¿cuántos dedos tengo extendidos de esa mano? 5. Entonces me crea una lista de una lista. Leftmost, de la clase handList, lo único que hace es devolver el número de la mano que esté más a la izquierda en un marco capturado. Leapmotion captura marcos, como si le tomara fotos a cada vez que estamos haciendo algo. Entonces solamente le pregunta, ¿cuántas manos hay? Una. Entonces, ¿cuál es la que más a la izquierda está? Pues la única. Ok, y devuelve 0, que es la mano izquierda. Y si hubieran dos, le pregunto, ¿cuántas manos hay? 2. ¿Cuál es la que está más a la izquierda? La izquierda. Entonces,
Entonces, si estuviera a la derecha, en ese caso devuelve la derecha, devuelve 1. Y rightmost, que lo que hace es parecido a leftmost, nada más que compara quién está más a la derecha del marco. Entonces, eso es lo que utilizamos para la función. Entonces, no sé si se alcance a ver, pero solamente son dos filtros. Esta condición if y esta condición else. ¿Qué hace la de arriba? La de arriba se utiliza para cuando el usuario le pide que sea una mano. Quiero que me hagas una seña con dirección, pero de una sola mano. Entonces, preguntamos quién es la mano que está más a la izquierda. Le preguntamos si tiene dedos extendidos. Si tiene dedos extendidos. Porque la línea 3 es muy importante porque si no tuviera dedos extendidos es un puño. Y un puño que apunte a cualquier cuadrante siempre va a ser un puño. Jamás, no tiene ningún sentido hacer un puño hacia el cuadrante 1 ni un puño hacia... Entonces, por eso esta función necesita fuerzas dedos extendidos. Y les digo, si tiene dedos extendidos, ok, entonces créame una lista de todos esos dedos extendidos y créame un arreglo para que ahí se guarde la información. Entonces, ya que tenemos esos dos datos, se los mandamos a cuadrante dedo, que les comentaba que es la que obtiene los cuadrantes hacia cuales apuntan los dedos. Y les digo, de estos dedos extendidos, obténme sus cuadrantes, el cuadrante de cada uno de ellos, y guárdalos en este arreglo. Entonces, si fue con una mano específica la que pidió el usuario, quiero que lo hice con la izquierda y que me la guardes con la izquierda, se guarda el código para identificar la seña con la mano izquierda. Si no, ¿sabes qué? Quiero que lo hagas con cualquier mano, entonces se quita ese filtro. Perdón, es lo que les comentaba de los filtros, en estos dos se dan. Ahora, si fueran dos manos, pues se hace una para cada mano. ¿Quién es la mano que está más a la izquierda? Pues en este caso es la izquierda. ¿Quién es la mano que está más a la derecha? Pues es la derecha. ¿La mano izquierda tiene dedos extendidos? Sí. ¿La mano derecha tiene dedos extendidos? Sí. Ah, entonces créame una lista de dedos extendidos para la mano izquierda y una para la mano derecha. Dos arreglos, uno para cada mano. Y manda a llamar primero preguntando los cuadrantes de la izquierda y luego preguntando los cuadrantes de la derecha. Posteriormente guarda el código de la seña interpretada. Aquí no preguntamos si es con mano específica porque pues el usuario puede jugar con sus manos de cualquier manera y si hizo tijeras con mano izquierda, pues solamente con la mano izquierda, o sea, con la derecha puede hacer otra seña, entonces no se considera necesario, se puede dar, pero no se considera necesario hacer ello. Entonces, ¿qué es lo que crea? ¿Qué es la función? ¿Qué es la famosa función que se crea? Esta es como les comentaba, se guarda con el nombre seña-bajo y el nombre que le hayamos dado. Por ejemplo, yo quiero nombrar a la mía tijeras. Y aquí pasamos a una fase que se llama interpretación, que es cuando ya está el código, que es y el usuario está haciendo la seña que se quiere validar. Entonces se le pasa la lista de manos, en este caso es una mano, y dice, es la mano izquierda. Y como el usuario pidió que se le comprobara que fuera con la izquierda, le dice, a todas las variables que tienen A es de la mano con la que se está interpretando, y las de B es la con la que se creó la seña. La mano que estoy recibiendo en este instante es igual a la mano con la que con la que se interpretó la seña. Sí. Ah, bueno, entonces ahora cuéntame los dedos de esta mano. ¿Cuántos dedos tiene esta mano que está haciendo el usuario? 2. ¿Coincide con la mano con la que se hizo por primera vez? Sí, son 2 porque el otro usuario hizo tijeras, supongamos. En este caso van a coincidir. Ok, entonces obténme la lista de los dedos extendidos. En este caso solo serían 2. Crea un arreglo y manda a llamar la función obtener cuadrante de dedos y obtiene los cuadrantes de esos 2 dedos. Digamos que apuntaban al 1 la primera vez y el usuario efectivamente ahorita está apuntando hacia el 1. Entonces se cicla todo lo de la mano, a preguntarle la de la mano del usuario y le dice, de la lista que tú obtuviste de dedos extendidos y de la mano, el cuadrante de ese dedo coincide al cuadrante del dedo de la mano de la 2, digamos que las dos son izquierdas. Este dedo 1 coincide con el de este dedo 1. Sí, están apuntando al 1. Ah, ok, ahora pregúntame el del 2. Entonces incrementa el contador y pregúntame el 2. ¿Este dedo 2 coincide con la del 2? Sí. Ah, entonces incrementa el contador. Y hubieron 2 éxitos. Si al final el número de éxitos es igual al número de dedos que tuvo la primera mano, entonces la seña se valida. En caso contrario, pues se regresa falso y le dice, ¿sabes qué? Esa seña no es la misma.
Si no quisiéramos comprobar la mano, que es en el caso de que yo quisiera hacerla con mano izquierda o mano derecha, con cualquiera, simplemente quitamos este filtro, el 4, que no me compare las manos y simplemente me cuente los dedos. Entonces, entre más manos tengamos, entre más filtros tengamos, es mayor el procesamiento. Y este es el caso para 2 manos. Ahora creamos variables para cada mano y preguntamos lo mismo. La mano izquierda del usuario que está realizando en este instante, ¿se parece a la mano izquierda del usuario con la que se realizó la seña en aquel momento? Sí. La mano derecha del usuario que está en este instante, ¿se parece a la seña que realizó, a la mano con la que realizó el usuario en aquel momento? Sí. Ok, pasan los primeros filtros, crea igual una lista para cada mano, un arreglo para cada mano, llama para los cuadrantes, para la izquierda, para la derecha, igual hace un ciclo por la mano izquierda contando el número de éxitos y un ciclo para la mano derecha contando el número de éxitos. Y al final, esto es lo interesante, si el número de éxitos, digamos que eran estos, y que es la máxima seña que se puede realizar y la más pesada, son 10. Si el número de éxitos es 10, digamos que C es igual a 10, entonces ese número de éxitos para que sea validado significa que la mano izquierda con la que tenía el usuario cuando se interpretó la seña fueron 5 más los 5 de su mano, entonces 10 es igual a 10 y se valida. Entonces ahí se suman los dedos de ambas manos. Se valida la seña y dice, sí es esta seña, el usuario está haciendo la seña que tú le pediste. Si en alguno de esos filtros no pasa ninguno de ellos, simplemente la seña no es validada y no entra ninguno de ellos. Entonces, ahora vienen las aplicaciones en las cuales se probó el toolkit. Esta es una tabla en la cual ponen 5 aplicaciones, si es multiusuario o no, y qué funciones de nuestro toolkit se utilizaron. Más adelante les voy a explicar qué hace cada función, pero a grandes rasgos, señas es la función, la aplicación principal de este trabajo de tesis. ¿Por qué? Porque con ella, fue al inicio de la programación, con ella se fueron experimentando para crear las señas. Es la que le permite al usuario crear su seña e interpretarla. Oye, ¿sabes qué? No tengo tiempo de cómo se vaya a codificar esta seña, quiero que la hagas. Entonces yo nada más le digo a señas, dame el código, y ya él saca el código en un bloc de notas. Entonces utiliza las funciones del API de interpretación de señas, ratón. Más adelante les voy a decir qué es, pero no es multiusuario, estas 3 no son multiusuario, pero cumplen bueno, utilizan las funciones generadas a partir del API de procesamiento, de interpretación, y rompecabezas que sirve para poner a prueba la de ratón y que el usuario pues interactúe con ella. Ping Pong y Zombies Invasores son 2 aplicaciones que sí son multiusuario y que son diferentes entre sí porque una tiene la finalidad de poner en contra al jugador 1 y al jugador 2, y la última es de que ambos se apoyen para lograr un objetivo. La primera usa el API de control, que son nada más verificar listas, que si el jugador 2 ya está conectado, entonces el jugador 1 ya puede iniciar. Y la segunda utiliza la misma mecánica, con excepción de que ya utiliza señas generadas a partir del API de interpretación de señas. Entonces, ¿por qué aplicaciones multiusuario? Les comentaba que el objetivo de trabajo de investigación es desarrollar un toolkit para aplicaciones multiusuario, pero no se limita a ello, pues permite, pues estas funciones pueden ser utilizadas en aplicaciones monousuario. Ay, es que sigo moviendo el cable, perdón. Entonces, las tres funciones monousuario son, las 3 aplicaciones monousuario son las que les comenté, y voy a empezar con la primera, que es señas. No es gráfica, es de consola, que permite al usuario, como les comentaba, crear sus funciones en lenguaje C de señas personalizadas. Asimismo, pues permite nombrarlas y guardarlas en documentos de texto para que posteriormente el usuario pues diga, quiero hacer la seña tijeras, la hace, le da 10 segundos para realizarla, la guarda en un documento, él la abre, copia y la pega en su código y listo, la puede utilizar como él quiera. Así de simple. Entonces tiene 2 niveles. En la primera, donde le preguntamos, ¿quieres crear una seña o almacenar la información? Ah, pues quiero crear una seña. Ah, bueno, pues entonces le da todas las opciones. Mano específica, que si quieres izquierda o derecha, mano cualquiera, que no agregue el filtro de la mano. Crear una seña con 2 manos, crear una seña con dirección, crear una seña una seña con dirección con cualquier mano, o una seña con dirección con una mano específica, o una seña con dirección con 2 manos. Entonces, si elegimos el 2, pues simplemente va a pasar a la sección A, que es esta, y en el 2, en cualquiera de estas opciones menos salir, pasa igual a la sección A.
y le pregunta, ¿qué nombre quieres ponerle a tu seña? En este caso, él le quiso poner tijeras, y le da los 10 segundos, porque recordemos que una seña carece de tiempo, no tiene duración, entonces no hay manera de decirle al usuario, quiero hacer esto. Entonces, ¿cómo le hacemos para que ya deje de interpretar? Podríamos cambiar la seña, pero ahí ya es otra seña, entonces, o sea, no se podría decirle, ¿sabes qué? Ya cambié la seña, entonces ya puedes guardar. No, eso no se puede hacer, esto sería otra seña. Entonces se le da en la aplicación le da 10 segundos para que él se acomode, y puede utilizar el visualizador de Leapmotion, que ya lo da, para ver su mano y ya dice, ya, esa es mi seña. Entonces ahí se quedan los 10 segundos, pasan los 10 segundos, guarda el código y ya él nada más va a la carpeta de señas y pues la copia y la pega en su código y ya él decide qué hacer. Y ahorita les voy a decir, por ejemplo, cómo se usan las señas, ¿no? Digamos, un ejemplo en las aplicaciones. Entonces, ratón, ¿qué hace ratón? Utiliza una seña específica para permitir que el usuario interactúe con el sistema operativo. En este caso fue Windows. Para que el usuario pueda mover el puntero del ratón, basta con mover su mano hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. Entonces, yo estoy acá, por ejemplo, y estoy moviendo y el cursor se está moviendo. Y quiero hacer un clic, hago esto. Quiero soltar el clic, hago esto. Entonces, ¿quién utiliza ratón? La aplicación Rompecabezas utiliza ratón para que pueda seleccionar y mover trozos de estas imágenes. Es una aplicación muy sencilla, la cual no se necesita que el usuario gane. ¿Por qué? Por ejemplo, ahí estamos viendo cómo el usuario está moviendo la imagen con el clic, lo suelta y puede agarrar otra imagen y seguirlo moviendo. Entonces, no es necesario que gane porque lo único que necesitamos es comprobar que efectivamente tiene la aplicación sirve para mover las imágenes y que la seña de clic es intuitiva y aparte una seña de tijeras para terminar la aplicación. Ahorita que menciono eso de que es intuitiva, cabe destacar que en las pruebas todos los usuarios, a ningún usuario se le dijo cómo se hacía el clic, a ninguno. Simplemente le dijimos, vas a jugar con esta aplicación y funciona con el Leapmotion con tu mano. Y ellos como si ya supieran, lo que hacían era intentar agarrar cosas. Entonces ellos ya daban el clic y movían las imágenes. Entonces la seña es totalmente intuitiva, o sea, uno sabe que si desea agarrar algo, pues va a hacer esto, ¿no? Tomarlo, agarrarlo. Ahora en las aplicaciones multiusuario, que son el objetivo de prueba de este trabajo, como les comentaba, son dos, ping pong y zombies invasores. Ping pong pues es el clásico juego de ping pong en donde hay dos raquetas, el jugador 1 y el jugador 2, tienen su puntaje cada uno. Mientras el jugador 2 no haya iniciado, pues el jugador 1 evidentemente no puede jugar. Entonces ahí es donde se da el control. Si él no llega, él no puede jugar. Si él sale, él ya se detiene el juego. Entonces aquí no utiliza señas porque lo único que necesitamos es mover hacia arriba la mano, mover hacia abajo. Entonces no necesitamos como tal señas, pero se pueden implementar señas con dirección, es decir, arriba, abajo, y es relativamente fácil, o sea, les digo, es sencillo, nada más que le interprete, copiar y pegar y listo. Esta aplicación sí es más complicada porque ya agrega señas. Esto permite que dos usuarios colaboren en la interacción de, una aplicación, de esta aplicación para alcanzar la meta del juego, que es destruir todas las naves. Pues en este caso es una matriz de 10 por 10, pero en el video vamos a apreciar que pues se hizo una matriz más pequeña. Tenemos a los dos usuarios que están jugando. Con mano izquierda se mueven hacia la izquierda, con mano derecha se mueven a la derecha y simplemente realizan la seña de disparar y suelta la bala. Entonces se hizo así para que fuera más rápido. Es una matriz de 3×3. Entonces los dos están colaborando. La nave de este lado es la de este usuario y la nave azul, que no se alcanza a ver, es del usuario de aquel Leapmotion. Entonces ambos están disparándole a las navecitas y en el momento que las naves terminan, o sea que ya completaron el objetivo del juego, ambos ganan. No sé si muestro el otro video o lo dejo con este. Es el mismo, ¿verdad? Sí, pero ya se ve grande, entonces no, ¿lo dejo así? Ah, ok. Entonces sí ya es más completo, pues. Bueno, es completo, por así decirlo, porque ya utiliza señas para disparar. Entonces
ya pasando las pruebas con los usuarios finales, pues se realizó un cuestionario. Aquí hay algo muy importante que destacar. Nuestros usuarios finales son programadores de aplicaciones Leapmotion, pero debido a que no podemos encontrar, bueno, es muy complicado, muy difícil encontrar programadores que además de que utilicen nuestro toolkit, hagan aplicaciones multiusuario para el dispositivo Leapmotion, pues sí va a estar muy difícil. Entonces por eso se hicieron estas aplicaciones, para dárselas a usuarios con conocimientos y sin conocimientos para que pudieran interactuar con ellas. Se utilizó el cuestionario de la NASA, que es el NASA TLX, Task Load Index, que el único propósito que tiene es el de evaluar la carga de trabajo al realizar ciertas tareas. En este caso, pues son estas tareas. Son 3. ¿Qué es la realización de una seña con una mano? ¿Qué tanto esfuerzo, qué tanto trabajo te cuesta hacer esto? ¿Qué carga mental tienes al realizarla con 2 manos y cuando juegas con la aplicación? Entonces, este cuestionario cuenta con 6 subescalas, a las cuales se adaptan a las tareas. La primera de ellas es exigencia de tipo mental. ¿Cuánta actividad mental y perceptiva fue necesaria para comprender la forma en que se realiza una seña? ¿Te costó entender cómo se hacía una seña? Exigencia de tipo física. ¿Cuánta actividad física fue necesaria para realizar la seña? ¿Te fue muy difícil mantener la mano así por mucho tiempo? O no sé, pues ya viene el esfuerzo de la exigencia temporal, que diga cuánta presión de tiempo sintió debido al ritmo cual se realizaba la seña, que eran los 10 segundos que nosotros le dábamos, o a veces cuando él quería disparar y no se disparaba la balita, porque pues el programa estaba hecho así para que nada más pudiera disparar una vez. Esfuerzo. ¿En qué medida ha tenido que trabajar física o mentalmente para alcanzar el nivel de desempeño requerido? O sea, fue muy difícil. El rendimiento. ¿Hasta qué punto cree que ha tenido éxito al crear la seña y cuál es su grado de satisfacción? De todo lo que me has dicho, dime, ¿te sentiste a gusto realizando la seña? ¿Fue satisfactorio lo que hiciste? Y esto se complementa con el nivel de frustración. ¿Cuál fue tu nivel de frustración al realizar la seña? ¿Qué hacen después los usuarios de hacer estas 6 subescalas? Ellos dan un puntaje de 0 a 100 y después de dar ese puntaje se arman, perdón que regrese, se arman parejas binarias. Esta se junta con mental, físico-mental, físico-temporal y quedan 15. Entonces, de esas eligen de exigencia mental y exigencia física, ¿cuál te costó más? Ah, pues fíjate que me costó más la física por la mano. Ah, bueno, y le agregan un peso que va del 1 al 5. Entonces, la máxima puntuación que se puede alcanzar aquí es 500. Entonces, ese puntaje que ellos dan se multiplica por 1 o por 0, dependiendo. Entonces, por eso hay algunos valores en los cuales dan 0, porque el usuario dijo, ¿sabes qué? A mí el tiempo no me pareció malo, de hecho me pareció muy bueno. O no tuve frustración, de hecho me divertí mucho, estuvo muy padre. Entonces se obtiene la media y la desviación estándar para que veamos qué tan dispersos están los datos y podemos ver que la mayoría de los usuarios están por debajo de la media. Entonces esta es la gráfica de las pruebas. Aquí se puede observar, en este caso, es la exigencia mental. No es mucha. Verdaderamente no es mucha. Entonces, ¿qué significa eso? Que los usuarios comprendieron rápidamente cuál era el objetivo, crear una seña, cómo se hacía. Exigencia temporal, pues algunos, siempre, el único problema que vamos a tener siempre es el usuario 1, que él sí consideró que la exigencia temporal sí le causaba mucho ruido, o sea, si no le dejaba hacer sus cosas bien. La exigencia física también, pues no es mucha. Digamos, aquí algunos casi ni tienen, el usuario 1 no tiene. Esfuerzo, ¿qué tanto esfuerzo te costó? Pues igual, están muy parejos los datos. Lo que importa en este caso, lo que más importa, pues todo importa, es el rendimiento. En todos los usuarios, independientemente de lo que hayan puesto en exigencias, ellos estuvieron satisfechos con la realización de su seña. Dijeron que era muy fácil y de hecho era relativamente sencillo, que si le quitáramos algunos filtros como el tiempo, por ejemplo, del usuario 1, podríamos mejorar eso, ¿no? Perdón, otra vez. Podríamos mejorar el rendimiento.
Entonces ahora vienen las mismas subescalas, son las mismas subescalas para la realización de una seña con ambas manos, pero ahora ya no se evalúa con una, sino con otra. Entonces las subescalas dicen lo mismo, nada más cambia lo de ambas manos. Estos son los datos. Igual, de la misma forma podemos ver que la mayoría de los usuarios están por debajo de la media y la dispersión pues no es muy, los datos, los más grandes, no están muy alejados de ella, de la media. Vamos a pasar a la gráfica, que es donde verdaderamente se comprende. Como es lógico, una seña con dos manos es más complicada de hacer que una seña con una mano, porque necesitamos tener las dos así. Entonces sí, la mayoría de los usuarios dijo que le exigía que tenían mayor exigencia mental al comprender lo de las señas, pero nuevamente no es mucho, o sea, está por debajo de lo que uno se esperaría, que les costara mucho entender que tenían que poner sus dos manos y realizar una seña. La exigencia temporal, nuevamente, hubieron algunos usuarios que sí dijeron, oye, ¿sabes qué? Es que para ver las dos manos sí me es más difícil, como que sí necesito más tiempo. En la exigencia física, pues muchos estuvieron como que por las mismas de una seña, porque dijeron, pues si ya lo estoy haciendo con una mano, con dos manos pues no me cuesta tanto, porque eso fue lo que nos mencionaron. Y la frustración, en unos casos no tuvieron la frustración muy alta, en algunos casos es muy pequeña. Pero nuevamente ellos comentan que no se sintieron frustrados, pero sí en algún momento como que sintieron que querían hacerla con una mano porque ya se habían acostumbrado a hacerla con una mano, pero se acordaban que era con dos. Entonces por eso algunos datos están un poco elevados. Y nuevamente todos los usuarios estuvieron satisfechos con su rendimiento. O sea, ¿sabes qué? Sí me gustó hacer una seña con dos manos, pero así algunos, como el usuario 1 y el usuario 4, estuvieron más a gusto con hacer una seña con una mano. Ahora, esas son las mismas subescalas, pero para la tarea de jugar. ¿Cómo se sienten al jugar con las aplicaciones? Para este caso, igual, habrán algunos datos que están, menos datos que están por debajo de la media y algunos que están por arriba, pero verdaderamente son 2 unidades, o sea, no es tanto, igual la dispersión no es mucha, y en este caso sí, todos los datos todos tienen un dato al menos, no hay ningún cero. Entonces eso es bueno, porque significa que ahora sí los usuarios ya sintieron, por ejemplo, algo de frustración o algo de esfuerzo, que es lógico, que se espera eso, porque al jugar, al estar haciendo señas y al estar jugando, pues es lógico que una persona se altere o no sé, que se preocupe por hacer bien las cosas, ¿no? Pero de la misma forma, entendieron muy bien cómo se hacían las aplicaciones. Como les comento, la aplicación de ratón fue entendida muy rápido y ni siquiera les tuvimos que explicar. Y pues algunos sí sintieron que necesitaban mucho esfuerzo para entender, porque necesitaban estar haciendo señas y al mismo tiempo estar jugando, entonces sí se necesitaba más esfuerzo. Pero nuevamente, el rendimiento nos dice que los usuarios disfrutaron jugando las aplicaciones, y todos y cada uno de ellos afirman que sí, disfrutaron jugando con las aplicaciones. Y no solo por el hecho de jugar, o sea, el juego, de estar viendo el juego, sino también por realizar todo esto. Así. Bueno, y ya para pasar a las conclusiones y trabajo futuro, pues voy a comenzar con las conclusiones. Que a lo largo de este trabajo, pues se presentaron las funciones que permiten el control de los usuarios para que se mantenga la interacción correcta, otorgar al programador las herramientas necesarias para controlar el espacio de trabajo compartido de una aplicación multiusuario, que son las señas, y entregar las funciones que faciliten el procesamiento de los datos de los usuarios, que son sus dedos o algunos otros datos. Entonces, ¿cuáles son las contribuciones? Permitir que el programador realice sus propias señas. ¿Cómo? Pues otorgando funciones que le permitan realizar el trabajo de procesamiento de 2 vectores, los cuales son estos 3 que les decía. Para la primera, el LeapMotion lo hace muy difícil porque crea listas de listas. Entonces nosotros le facilitamos esta escritura y ya le damos, ahí están tus listas y tus dedos. Calcular colisión, que es uno de los métodos más usados, y obtener cuadrante de dedo, pues que es la que más se utiliza por la de señas. En el ámbito de las aplicaciones se presentó una aplicación monousuario que les permite controlar el movimiento y la simulación del clic del ratón, que como les decía, el clic fue muy intuitivo. ¿Por qué? ¿Por qué se considera una contribución? Los programadores de LeapMotion utilizan uno de los gestos del API que LeapMotion ofrece, que se llama Screen Tap, que es como hacer esto, tocar
como dar un clic, un botón que diga, aprestar un botón, y le dicen al usuario, ¿sabes qué? El puntero del ratón se mueve a partir de la punta de tu dedo. Entonces el usuario naturalmente lo que hace es extender el dedo completamente, como se aprecia en la primera figura, y hacer esto, ir moviendo. Entonces cuando quiere dar clic, el usuario es mentira que vaya a hacer esto. Y vaya a mantener en el mismo punto la punta de su dedo. No lo hace. Lo que hace naturalmente es hacer esto y dar clic. Entonces cuando se realiza este movimiento, el puntero ya bajó. Y eso está mal. No está bien hecho, porque si queremos darle clic a esta letra, nos costaría una eternidad estar haciéndole así hasta que lleguemos, y cuando le queramos dar clic volver a subir e intentarle a ver si ya le tocamos. Entonces, ¿qué se propone? Se presenta en este trabajo, en este trabajo de tesis, una aplicación, la cual, este es el centro de la mano, pongámoslo, esta es la que mueve el ratón. Entonces, hagamos lo que hagamos, la seña que hagamos, el centro va a seguir ahí. Entonces es más fácil controlar al ratón así. Y la seña que se utiliza es intuitiva, como les digo, se le puede decir al usuario, no se le tiene que otorgar un manual para que él diga, ah, así se hace clic. No, él puede experimentar y hacer clic así, y pues dejar de hacerlo y liberar. Entonces, ¿cuál es el trabajo futuro? Pues como trabajo futuro se pretende pues, que se modifique el flujo de datos recibido por los periféricos, que en este caso son los dispositivos Leap Motion. ¿Para qué? Para que el sistema operativo permita que más de un Leap Motion esté conectado a una misma computadora. Eso actualmente no se puede. Y es importante porque todos los programadores le piden a los programadores de Leap Motion que les permitan hacer esto, porque necesitan hacer proyectos. Ellos tienen muchas ideas que quieren realizar en una máquina, una interacción de muchas personas, que se observen todas las manos de las personas, pero que estén los Leap Motion conectados a una sola máquina. Luego, que se pueda extender el toolkit con funciones predefinidas tal como lo hace Leap Motion. Él entrega 4 gestos, ¿por qué no entregarle 4 señas al usuario que permitan utilizar o que sean utilizadas en cualquier sistema y que ya estén dentro del toolkit? Programación de una aplicación que utilice las señas interpretadas para realizar capturas de pantalla, dibujar figuras geométricas que permitan visualizar el espacio de trabajo que está utilizando el usuario. ¿Qué es esto? Por ejemplo, yo hago esta seña y le digo, ¿sabes qué? Quiero capturar nada más ese párrafo. Y yo le voy haciendo así, 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 y dejo de hacer la seña. O sea, hago esto. Esta es la seña y la dejo de hacer. Y captura pantalla y me guarda la imagen nada más de la zona que yo agarré. O que me dibuje un círculo, ¿sabes qué? Quiero un círculo ahí. Y que dejo de hacer la seña y me hace el círculo. Y ahí lo mantiene. Entonces todo eso se puede hacer con las señas. Pero se necesita hacer un estudio de cuántas señas serían necesarias. En este caso se propone para un sistema operativo, para controlar un sistema operativo completo, porque ya hay aplicaciones que permiten utilizar el teclado. Entonces yo, pues, ¿sabes qué? Ábreme el teclado, ábreme inicio, ábreme el explorador, ábreme tal, quiero otra aplicación, tal, o sea, hay una infinidad de señas que se pueden utilizar. Entonces, sería necesario hacer un estudio de con cuántas se pueden hacer, como los teléfonos, los dispositivos que son 7 gestos nada más. Implementar un lenguaje de señas para personas hipoacúsicas con pérdida de audición, en el cual el código sea entregado en C de cada letra. O sea, por ejemplo, no sé cuáles son, pero son A, por ejemplo, B, o C, o C, o D, cosas así, ¿no? Que ellos ya tengan el código para que los programadores puedan hacer aplicaciones para personas que tienen es el problema de la pérdida de audición. Y ¿por qué no? También interpretar gestos en un futuro. Interpretar gestos y generar el código, el lenguaje C de estos, C, o si se implementa el toolkit en otro lenguaje de programación que soporte la API, que como les comento son muchos, se incrementaría la flexibilidad y ya se podrían entregar funciones que estén independientemente del código en el cual esté escrito el toolkit. Por ejemplo, si está en C, yo quisiera, ¿sabes qué? Quiero que me interpretes esta seña y me la guardes en JavaScript. Eso sería muy buen trabajo futuro, para que no esté en C nada más. Bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias por haberme escuchado y una disculpa por el tiempo. Bueno, gracias, César. Sí. Entonces empezamos con las preguntas del jurado. Empezamos por el invitado. Sí, por favor, sí. Sí, gracias. Bueno, yo tengo, hay muchas preguntas porque es interesante, es innegable. Bueno,
Una pregunta, ¿por qué no se puede soportar más de 2 Leapmotion en la misma computadora? Ah, sí. Lo que pasa es que el sistema operativo generalmente tiene el flujo de datos de los dispositivos, pues no viene, parece que a partir de XP ya no los divide. Entonces, el Leapmotion tiene un identificador único. Ajá. Entonces, un mismo dispositivo estaría intentando enviar un flujo sobre un bus, digámoslo así, y el otro dispositivo estaría mandándolo en el mismo. Entonces existen colisiones. Y cuando el programa intenta interpretar, dice, ok, me llegó un conjunto de frames o marcos, capturas de imágenes de las manos, pero aquí ocurre algo raro. Me llega una mano y luego me llega un lápiz, por ejemplo, o me llega otra mano. Entonces no sabe. ¿Es una limitación del ¿Sí? software de los drivers o que de la...? No solo es del sistema operativo, sino tanto del dispositivo, por cómo está construido. Del hardware del dispositivo, porque los mismos programadores de Leapmotion dicen que no pueden hacer eso, entregarle al programador que pueda conectar 4, por ejemplo, porque tendrían que cambiar cómo están colocados los sensores, porque el dispositivo arroja un cono. Entonces, si los pone en un mismo lugar, por muy grande que sea el cable, esos conos se van a chocar en cualquier momento, y cuando intente meter en un área cruzada la mano del usuario, no va a saber el dispositivo si le pertenece a él o le pertenece a este otro. Entonces, por más que se pudiera hacer de esa manera, existiría también ese problema de los sensores. Entonces había que acomodarlos, hacerle ley de fit a los sensores para que, ¿sabes qué? Arréglalos así, no sé, proyecta de este lado. Entonces es más que solo cambiar el flujo de datos del sistema operativo. Sí. Es decir, que es la única limitación, es decir, que el único limitante es decir, que si yo tengo 2 niños relativamente lejos uno del otro, ¿puede funcionar o no? Sí, o sea, si se pudiera conectar uno a la misma máquina, por ejemplo, y se extendiera un cable, no sé, hasta por donde el sensor no llegue, aquí y uno allá, pero la computadora en medio, sí podrían interactuar con los dispositivos. ¿Y es una interfaz USB? Sí, tiene cable 3.0, perdón, no lo mostré. Tiene un cable 3.0, pues porque como envía frames necesita... ¿Es este cable? Sí es... Ay, perdón. Bueno, sí es... ¿Sabes? Uno es corto y hay uno que es más largo, pero es el doble de este, entonces... O sea, se vería muy feo tener un cable muy largo para solventar ese problema. Sí, entonces esa es la excusa que dan los programadores del dispositivo, que es muy válida por los sensores. Sí, pero depende del tipo de aplicación. Si tú tienes, por ejemplo, una clase un salón de clase con niños, bueno, los niños pueden ser lejos uno del otro. Sí. Y en este caso podría funcionar. Sí, si están lejos y se puede modificar el flujo de datos, sí funciona. Por eso se necesita hacer un mecanismo más sencillo que el de gestos, porque imaginemos el caso que sí se puede hacer esto, ¿no? Imaginemos, y están todos en esta computadora. Ahora imaginemos que todos esos dispositivos le envían gestos de duración de 1 hora a esa computadora. Entonces, el que la computadora procese todos los 24, digámoslo así, gestos de 1 hora es muy pesado. Va a llegar un momento en que va a haber un cuello de botella o no lo va a poder hacer. Entonces se necesitan mecanismos más sencillos que le den la sensación al usuario de que está realizando un gesto, como era el caso de puño. Le da la sensación de que es un gesto. Ah, mira, estoy agarrando, hice un gesto. Pero no, en realidad solo hice un puño. Y eso no necesita mucho procesamiento. Entonces, en el caso de que se pudiera hacer eso, las señas serían la mejor opción. Bueno, yo seguramente hay limitantes, pero yo creo que en el futuro vamos a tener máquinas, bueno, tenemos ya máquinas potentes, ¿no? Si yo te pongo un servidor doble acción con 12 o 16 corazones cada procesador, ya yo creo que tú vas a tener una potencia de cálculo que es suficiente, ¿no? Sí. Bueno, depende de la aplicación yo pienso que en el futuro van a resolver ese, porque si se interesa la gente, la tecnología va a salir, va a seguir y van a resolver estos limitantes, ¿no? Sí. Bueno, hay diferentes preguntas.
¿No podría tener un poquito para cada usuario como una especie de, cómo yo configuro mi teclado, de poder definir mi conjunto de gestos? Sí. Es decir, que yo tengo predefinados unos gestos, unas señas, metaseñas que me permiten de definir mis señas, Ajá, para utilizar el teclado. ¿no? Para definir señas para interactuar. Si por ejemplo, yo no sé, uno quiere es el otro que... Vamos, o solamente vamos a suponer que ya tú defines una aplicación y hay un participante que no tiene un brazo o que tiene una mano que le falta un dedo. Ajá. No va a poder interactuar. Sí, sí. Es decir, que tú necesitas unas señas para permitir de definir el conjunto de señas que usa cada persona, ¿no? Sí, sí. Son metaseñas. Sí, de hecho, perdón que lo interrumpa, hablando de eso, Leapmotion ya lo quitó, pero cuando inició el primer dispositivo fase beta, tenía en el uso del dispositivo, cuando uno lo pedía, decía, es un dispositivo creado para personas que tienen ambas manos, así lo decía, como tal, y todos sus dedos. Entonces ya lo quitaron obviamente porque es algo muy fuerte, pero sí tiene razón en eso. ¿Qué va a pasar? Son racistas. Sí, sí, cuando yo el dispositivo tenían eso, decían eso y yo me quedé así como wow. Entonces sí tiene usted razón porque va a haber señas, por ejemplo, en el caso de tijeras que hay personas que no puedan hacerlo. O, otro caso muy importante, hay señas que el humano no puede realizar. Por ejemplo, esta. ¿Por qué no puede? Porque no puede levantar bien sus dedos y el dispositivo no lo interpreta. Si yo le pongo así mi dedo, va a decir, solo tienes este levantado. Porque posiblemente quede muy cerca en un sensor y lo esté detectando como esto y no lo pueda ni calcular por software. Entonces hay cosas que uno no puede hacer como esto. Entonces sí, es una de las que encontré. Puede haber más, puede ver que haya personas que no puedan mover sus articulaciones y no puedan hacer, por ejemplo, una C o algo. Pues porque te digo, o sea, a lo mejor un conjunto de señas, de metaseñas, que permiten de definir las señas que cada uno puede usar. Sí, sí. Entre otros, por ejemplo, yo pienso que el conjunto de señas para una persona sorda va a necesitar un montón de... Sí. Vamos a necesitar un montón de señas, ¿no? Sí, y no solo señas, también se pueden implementar algunos gestos, pero sí. O si tú combinas que la persona puede tener el problema de unos dedos faltantes que es sorda, no, hombre, sí. Imagínate. Sí, por eso se prevé eso de implementar también gestos, porque como usted lo comenta, en el caso de que no pudiera hacer una C, por ejemplo, podría ser un gesto que sea parecido. Entonces moviendo así, haciendo una C, entonces ya se necesitaría agregar, por ejemplo, en el caso de las metaseñas, o también se puede hacer un gesto, otro movimiento. Y ese introduce un problema. Sí. Otro problema, porque si yo hago para decir cual cosa, yo hago una seña, la aplicación debe traducir esta seña para que la otra persona que tiene otra norma la entiende como él lo definió. Sí, 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 completamente de acuerdo con si eso. Si uno dice borrar y otro dice borrar, no sé, así, sí. Debemos traducirlo en las señas, que no son las mismas. Sí, no son las mismas. Sí, por eso también se decía eso de decirle al usuario señas predefinidas, pues, que ya estén. Por ejemplo, en este caso, solamente puedes borrar así. Puede ser una opción también. O que se interprete del otro lado, como usted comenta, que como yo la veo y como tú la ves. Que al final sea una, ¿no? O que sean diferentes, pero que hagan lo mismo. Sí, sí. Bueno, es interesante porque hay muchos problemas, hay muchas extensiones. ¿Se puede cruzar las manos? Sí. Como hay ciertas cosas que el dispositivo no permite porque está en beta 2. Ya pasó la beta 1, que era que si yo hacía esto, no me decía que tenía un dedo extendido. Entonces la beta 1 lo que hace es que ya, detecta todos y cada uno de los huesos que tiene la mano, ya no los dedos. Entonces, esto ya lo hace por software. Dice,
¿sabes qué? Esto no es normal en un puño, porque yo te estoy leyendo un puño, pero este ángulo no es normal. Entonces eso me dice que tú tienes un dedo extendido. Yo lo voy a tratar de dibujar por software y ya lo dibuja. Eso no lo hacía la beta 1, la beta 2 ya lo hace. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque ahora ya tiene el cálculo de software y uno puede cruzar las manos y el dispositivo, en determinado caso que uno lo haga perfectamente, lo hace, sí detecta el cruce. Y entonces la función de interpretación de señas también lo va a hacer. Pero hay veces que no lo hace, o sea, porque sigue en proceso ese estudio. O sea, las funciones matemáticas que utiliza todavía están muy arcaicas, por así decirlo. Sí, porque ellos se están preocupando por extender el API y no por mejorar los sensores. Sí, pero si por ejemplo dedos así tal vez, sí, mano completa tal vez haya problemas. De acuerdo. Dices que hay un timer de 10 segundos para registrar una seña, ¿no? Sí. Por ejemplo, si yo tuve una meta seña, yo podría decir, yo hago yo digo, ya terminé. Sí. Por ejemplo, moviendo el dedo gordo. Pero ¿qué tal y el usuario quiere hacer esa? Ah, sí, es ese que te digo, ¿por qué no definir un conjunto de señas que los usuarios lo pueden hacer él mismo? Ajá, sí, efectivamente, eso es lo que decía, que debería haber algo que le sepa. O por ejemplo, decir yo trabajo con la mano derecha, pero el problema es que la persona no tiene brazo derecho. Puede pedir al sistema, ¿me puede invertir todas las señas de mi mano izquierda? La mano izquierda, sí. Sí, que hay un montón de casos particulares. Sí, hay muchos. Sí, por eso yo creo que pusieron eso los de Leap Motion, lo de que pudieran usar. Ya. Sí, fue algo muy rudo y grosero eso. ¿Y probaste aplicaciones cooperativas, realmente cooperativas? Como por ejemplo... Sí, un juego, por ejemplo, tiempo real. ¿Cuáles son las interacciones que tú necesitaste, por ejemplo, en la aplicación de invadores? ¿Invasores? Zombies invasores. Como tal, interacción, que el dispositivo... No, al nivel de la aplicación. Ya. O sea, para empezar, lo que les comentaba, que el jugador 1, si no está presente el 2, no puede iniciar. Entonces es cliente-servidor. El servidor actúa como jugador y lo único que necesita es enviarle los datos. Por ejemplo, ya disparaste, si ya disparaste, qué zombie le diste para ver cuál es el que va a pagar. Si ya no hay zombies, pues quién ganó. En el caso que fuera, ¿cómo se dice? Que no sea cooperativo, en este caso sí era que cooperaban ambos para llegar a un fin. Entonces, como tal, no eran muchos datos que necesitaba uno del otro pasarse. Y lo único que quería comprobar era que sí hiciera el trabajo de interpretación de señas rápido. De acuerdo. Ajá, sí, o sea, que si la aplicación es pesada, que efectivamente sí se esté haciendo. Y por pesada no me refiero a que gráficamente sea muy visual, sino que pues todos sabemos lo que conlleva ser un cliente-servidor. Entonces, no es algo así como que hola mundo. Entonces sí hay muchas rutinas que están ejecutándose y al mismo tiempo se está ejecutando el Leap Motion, el controlador. Entonces está capturando 200 frames por segundo y no son capturas livianas, o sea, casi de 1 mega, por ejemplo. Entonces los está captura y captura y al mismo tiempo se está comunicando al cliente servidor y al mismo tiempo está interpretando señas. Al mismo tiempo que está capturando, interpreta y envía. O sea, ese era el objetivo verdaderamente, esa interacción con los dispositivos y la aplicación. Que fuera algo pesado, pues, que se viera que sí, efectivamente lo hace y no se tarda nada en detectar la seña. Nada. Sí. Y bueno, solamente una remarca en tu manuscrito. Yo vi que tú hablas bastante de manejo de listas. Sí, sí. De usuarios. ¿Es un problema mayor? Como tal es solamente para facilitarle al programador. Siempre habemos novatos que, en mi caso por ejemplo, que empecé a programar en Leap Motion, que necesitábamos un control ya predefinido para estar controlando estos. Por ejemplo, yo me dedico a los videojuegos y siempre utilizo las listas pues para controlar a los usuarios. Entonces dije, ¿por qué no ayudarle al programador que se enfrenta a este nuevo mundo
con ya funciones que le permitan ¿Esta controlar. lista está manejada por el servidor? ¿Es un modelo de cliente servidor? Se puede hacer de esa manera o la puede utilizar cualquier programador, cualquier usuario de la aplicación puede decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito saber quién es esta dirección IP porque me está molestando. Y él es un usuario y se la pide al servidor, por ejemplo. O sea, el programador ya decide eso, cómo las utiliza, pero en el ejemplo que yo daba era tener un servidor que utilice esas funciones y él es el que controla todo. Entonces sí, yo creo que va más dirigido a que un servidor tenga todo el control, pero un usuario las puede utilizar, cualquiera. Bueno, yo tengo otras, pero ya yo voy a dejar la palabra. ¿Yo? Gracias. Y mencionaste que es un problema tener más de un Leap Motion conectado a una computadora. Ajá. Y yo me estaba preguntando qué tipo de aplicación requeriría más de una persona que esté interactuando en la misma computadora. Ah, sí, vi. Por ejemplo, en la Universidad de MIT quieren hacer en una mesa interactiva tener conectados cuatro dispositivos, porque ellos cuentan con 4 dispositivos. Pueden ser 3, ¿no? Sí, bueno, pues yo comentaba por el caso de la máquina que ellos van a usar. Entonces, bueno, son 3, ¿no? Digamos. Entonces surge esta idea de que lo que ellos quieren hacer es conectarlo en una misma máquina porque no quieren preocuparse por el envío de los frames a otra computadora, digámoslo así, tener 4 máquinas, 3 en este caso, con un dispositivo Leap Motion, porque ellos lo dicen así, no sé si sea verdad, el espacio donde ellos están trabajando es muy reducido. Entonces ellos no contaban con lo de los sensores. ¿Cuál es la aplicación? Así. Entonces la aplicación es que quieren todos poder, no sé, digamos que tuvieran un documento, poder todos editarlo al mismo tiempo, que se vea en la mesa colaborativa. O ellos ponen otro caso que es ¿Editarlo cómo? ¿Con las manos? Sí, o sea, moverlo, por ejemplo, este párrafo está mal, muévelo acá, no sabes qué, ese no, déjalo ahí, no, es que yo te estoy diciendo que sí, no sabes qué, subráyalo o algo, pero utilizan gestos para hacerlo. Entonces todos quieren trabajar ahí, pero quieren estar en la misma mesa de trabajo. Entonces ellos pensaron, oye, ¿por qué no entonces conectamos a la máquina los 4 Leap Motion y pues hacemos esto, ¿no? La aplicación. Ok, y lo empezaron a hacer, pero no pudieron porque el flujo de datos pasa por un solo bus de comunicación, entonces hay colisiones y ningún Leap Motion al final de cuentas sabe qué entregar, a dónde, y el programa no puede ni siquiera interpretar de dónde viene cada información. Entonces reportan este problema a los programadores y les dicen ahora el problema de los sensores. Por más que yo te solucione el que el sistema operativo separe el bus de comunicaciones, por ejemplo, y que pasen por un flujo diferente, va a existir el problema de los sensores. Tiene 3 sensores el dispositivo y si tú los conectas a una misma máquina va a llegar el momento en que los conos que dispara cada sensor se van a cruzar en algún momento. Si tú pones la mano en ese cruce de conos, va a pasarte lo mismo que con el flujo de datos. El Leap Motion 1 no va a saber si está interpretando, va a mandar la mano, ¿no? Y el 2 va a mandar también la mano, pero no vas a saber de quién vino. Entonces no es solo problema del software, sino también del hardware, le contestaron ellos y abandonaron ese proyecto. Oye, y no se puede, o sea, el Leap Motion nada más te puede detectar y a cierto punto codificar el movimiento de 2 manos. Sí. O sea que si, imagínate que el Leap Motion lo pones debajo de la mesa y es un cristal. Entonces el cono es lo suficientemente grande porque está abajo. No, creo que son ¿cuántos centímetros? 25. Bueno, vamos a poner 25 centímetros. Y que tengamos que el cono del Leap Motion alcanza a detectar 4 manos. Un cono. Un cono. Sí. ¿Se te hace bolas o sí puedes manejarlo? De hecho le iba a comentar también sobre eso ahorita.
en el foro se reportó esa duda. ¿Dónde, perdón? En el foro de programadores de Leap Motion se reportó esa duda que usted tiene y le voy a contestar lo que los programadores dijeron. Y es lógico. Uno de ellos hizo un experimento para ver si el visualizador permitía pues, visualizar, valga la redundancia, 4 manos. Entonces uno de ellos puso 2 manos y otra persona vino y puso las otras 2. Se mostraron 2 manos, pero cuando se intentaban mover el visualizador no sabía qué hacer. Entonces se lo reportan a Leap Motion y le preguntan eso, ¿se puede hacer? Y entonces Leap Motion les entrega un programa y les dice, el visualizador está diseñado para personas con 2 manos, no para a manera de broma, no para personas con 4. Entonces le pasan un visualizador que ya permite hasta 4 manos y verifican que efectivamente un dispositivo Leap Motion puede leer los movimientos de 4 manos, pero no es efectivo, o sea, no lo hace como lo haría con 1 o 2. Porque si usted necesitara la identificación de ambas manos, la derecha de uno y la derecha del otro, pues para Leap Motion es la misma, es derecha. Y la izquierda de uno y la izquierda de otro es la misma, es izquierda. Entonces, visualmente hay 4, pero Leap Motion solo está leyendo 2. La izquierda y la derecha. Yo creo que los programadores de Leap Motion son de mala fe. Porque bueno, quieren justificar lo que no quieren hacer. Porque si yo me pongo en el dedo no sé, un brazalete rojo y Sonia se pone un brazalete amarillo, cualquier dispositivo lo debe detectar, ¿no? Sí. Hay soluciones. El problema es que quieren vender el sistema sin hacer muchos. El hecho que se mezcla. Antes nos fue posible también de mezclar ratones. Todos sabemos ahorita que podemos conectar N ratones en la misma máquina. Sí. Porque hicieron esfuerzo. Ajá. El problema es que no quieren hacer esfuerzo. Sí, el problema que es sí más le veo, clarito, yo creo. efectivamente ese es un problema, pero el que veo más que es parte de ellos, es que ellos están enfocados a la realidad virtual, o sea, nada más quieren que su dispositivo se use para juegos, y de juegos en donde una persona nada más está utilizándolo. Por eso cuando salió el Oculus Rift, que le comentaba que es la diadema, los lentes, los visores, el dispositivo principal, o sea, por dinero, fue se pone aquí enfrente y lee las manos. Entonces, como está pensado para eso, a ellos no les interesa el que las instituciones quieran hacer pruebas y que se puedan meter 4 manos, que se conecten. Su solución fue, haz una máquina virtual y conecta en un periférico un Leap Motion, y en la máquina virtual controlas en otro periférico otro. Y le dicen, sí, pero es que eso, ¿de qué me sirve? O sea, yo lo quiero en el mismo sistema operativo. Pues no sabes que no se puede por tal cosa. Entonces esa es la verdad, que no le ven. Sí, pero que tampoco no quieren vender el software que controla. No, pero también no es beneficencia. No. O sea, si no le ven a ellos una ganancia, ¿por qué tienen que estar haciendo el trabajo de otro? Efectivamente. O sea, pero a mí, lo que pasa, a mí no me queda claro por qué si pones 4, pues las estás detectando y ya. Yo no veo cuál es el problema. Tal vez al momento de que su interfase, para ellos decirte está pasando esto, necesitan una referencia, y la referencia más fácil es nada más entre 2. Porque si están más, pero no sé, o sea, me estoy preguntando por qué es complicado. O sea, estoy detectando 4, pues te doy esa información y tú haz con ella lo que tú quieras en el software, pero no sé qué esté pasando. Y ahí viene mi otra pregunta. Sí. En la página 55 dices que los usuarios se dieron cuenta de que el objetivo de crear su seña era muy fácil, o algo así me comentaste, ¿no? Esta es la de seña con una mano, sí. Crear una seña. Fue fácil que el objetivo, y se dieron cuenta que el objetivo era crear una seña, algo así, ¿dijiste? No, que fue fácil para ellos, o sea, mentalmente no necesitaron tanto tiempo o tanto esfuerzo para comprender cómo se realiza una seña. Y eso no lo entiendo. O sea, aquí
¿Qué quisiste hacer? O sea, es como si que lo van a configurar el sistema o qué. No, o sea, para todas las aplicaciones Ujú. les fue difícil realizar la seña, les pregunto nada más. O sea, entender para qué sirve una seña, por ejemplo. Sí, o sea, esa parte, ¿por qué hay una parte en la que de alguna manera tú tienes que especificar tus señas? Al usuario cuando Sí. va, sí, ¿Cómo qué? sí, porque generalmente una persona cuando escucha gestos y cree que bueno, los gestos son cualquier cosa, incluso esto, tijeras. Entonces yo tenía que explicarles que una seña es diferente a un gesto. Porque, por ejemplo, para personas hipoacúsicas, una... No, Ajá. permíteme. O sea, yo quiero usar tu sistema. Sí, Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? entender que la diferencia Sí, entre o una sea, seña y ¿qué es un lo que gesto. me estás ofreciendo? Yo quiero, no sé, yo quiero poder hacer un juego, Ujú. ¿sí? Ahora, ¿cómo lo voy a usar? El toolkit. Tú Sí. decís. Por ejemplo, si usted quiere hacer un juego, los clásicos shootings, por ejemplo. Entonces usted quiere, ya está por la información que existe, usted cree que hay que hacer algo así, por ejemplo. Y no sé, recargar, hacer un gesto, disparar. Entonces usted espera eso. Y yo le explico, ¿sabes qué? Hay mejores cosas que son menos costosas y son señas. Y entonces él dice, ¿por qué no es lo mismo? Porque sí me pasó mucho con las pruebas. ¿Que no es lo mismo? No. Por ejemplo, yo podría estar así nada más y extender 2 dedos y recargar y extender este para disparar. Recargar, disparar. Y entonces es más fácil, me refiero a, hay personas que no se pueden mover, no sé, o sea, necesita menos procesamiento y el toolkit lo que haría es interpretar esta seña como recargar y esta seña como disparar y sería con 2 manos, por ejemplo. Si yo tengo así estas señas, por ejemplo así, no hagas nada, son 2 manos. Si esta seña ya cambió, es recargar. Si esta seña es así, es disparar. Si esta seña así, es recargar y disparar, por ejemplo. O sea, hay más combinaciones, por así decirlo, y con 2 manos. Entonces, todo ese tipo de cosas sí las tengo que explicar. Y esa es la pregunta. ¿Te fue difícil entender eso? O sea, la diferencia. O sea, dejar de ver un gesto o una seña como un gesto, sin movimientos. ¿Te fue difícil comprenderlo? O sea, si yo quiero hacer una seña o un movimiento y luego lo quiero asociar con una acción, ¿cómo hago eso? ¿Cómo me facilita tu sistema? Bueno, cabe aclarar que el toolkit es demasiado sencillo en cuanto a ofrece funciones muy específicas que permiten hacer al programador que decida en qué las quiere utilizar. Por ejemplo, yo le voy a hablar como programador ahora de aplicaciones y no como el programador del toolkit. Yo utilicé las señas para salir cuando yo utilicé la aplicación que se llama señas para hacer tijeras. Me generó el código, lo copié, lo pegué en mi aplicación del juego y le dije, cuando me interpretes tijeras, sal del juego. Yo lo usé así, sal del juego. O, no sé, yo tenía una variable en un ciclo while que decía, mientras salir sea diferente de true, sigue haciendo el juego. Entonces, cuando detectes que hay tijeras, salir es igual a true y salía del juego. Eso ya yo lo hice como programador, yo decidí. Entonces le puse más señas. Por ejemplo, disparar. Si es esto, entonces bala es igual a 1. Salir es igual a 1. B es igual a 1, que es cuando hace uno de estos, genera una bala que dispara todo alrededor y no se borra. Entonces, pude haber usado muchas. Pude incluso haber hecho como programador, decidir, quiero usar una señal con 2 manos, quiero que se mueva izquierda y derecha y que nada más esté disparando con esta. Y si yo estoy acá, que no se mueva la navecita. Entonces eso ya lo decide el programador, cómo utilizar las señas. O sea, uno tiene que... Ajá. Tú dices, esta seña, o sea, para yo usar tu sistema, tú tengo que decirle esta seña y luego... ¿Qué? ¿Me da el código Sí, o qué? le entrega el Y código. entonces yo ya en mi aplicación tengo que programar que cuando ocurra que es el carácter o esta seña, entonces yo ya tengo que asignarle el código que va a hacer lo que tenga que hacer. Sí,
siempre que devuelva verdadero o falso, pues ya realiza una acción y esa acción la decide el programador. Sí. Bueno, ¿y por qué les das el código y no una librería? No entiendo ahí por qué no les das una función, una librería de funciones que les devuelva verdadero cuando ocurre lo que tenga que ocurrir y ya. ¿Por qué tienen que jalar el código? Ah, ok, sí, ya comprendí.